cada día tiene su afán, cada día tiene sus retos, cada día tiene, vamos a poner así, sus errores, sus decepciones, también sus virtudes, sus victorias. No siempre tenemos un estándar plano en que seguimos nosotros andando, ¿no? El Señor nos conoce tal cual somos, el Señor nos conoce de una manera que somos nosotros naturales, ¿no? Y en ese conocernos, aún así, nos ama tan profundamente que ha permitido que el tiempo que nosotros estamos estudiando tenga Él la paciencia con nosotros para poder vislumbrar, ver, observar, admirarnos de la forma como Dios trabaja con todo su pueblo y nos incluimos nosotros y ver cómo entonces podemos entender nuestra vida, nuestra lucha constante, hacia dónde nosotros debemos ir. Cada parte de la Biblia que hemos estado estudiando, si no bien exactamente, y espero que la hayan leído, en el proceso de lectura, de ir viendo personajes, partes de la historia de la Biblia, hechos de la Biblia, cada hecho que Dios ha permitido que esté escrita en la Biblia es una luz, una pequeña linternita que nos va alumbrando el camino. ¿Alguna vez han ido ustedes al cine? No digo que sean Sí, mundanos por ir al cine, por si acaso, Sí, sino que digo, ¿alguna vez han ido al cine? sí, Ya sí hemos también no se ido. sí, rompan el pecho sí, conmigo, porque no, Varias bueno, veces. ya. en Mancha, Bueno, en Mancha hemos hace, ido. hace muchos años que no voy al cine, más o menos 30 años que no voy al cine. Igual yo. Ustedes bien pecadores, pues ya, ok. Entonces, ya no voy al cine por la sencilla razón que todo está en el internet, en el Netflix y todas esas cosas, así que no necesito salir de mi casa porque soy un comodón en esa parte. Pero bueno, soy muy hogareño, como dicen. Pero la idea por la cual estaba diciendo a ustedes si han ido al cine, ustedes han visto que los cines tienen una guía de lucecitas en la noche para cuando vas a comprar la canchita o algo, que en medio de la oscuridad puedas ver. Si volvemos a los caminos del Señor y nos olvidamos un poco de los ejemplos del mundo, la palabra de Dios en los Salmos, Salmo 119 nos dice que su palabra es lámpara a nuestros pies, como esas lucecitas que hemos visto en la imagen visual o en el audio que los estoy dando. Y lumbrera en el camino porque esas lucecitas te llevan a un final, ¿no? Quizás la puerta de salida donde ya encuentras toda la luz, ¿no? O si no, en la puerta de salida para que te guíe a ir a comprar tus cositas. Bueno, la lumbrera para nosotros es la voluntad de Dios hacia dónde va dentro de su palabra, hacia dónde nos lleva. Y todos nosotros sabemos que este camino que hemos decidido seguir al Señor y que por gracia Él nos ha aceptado a nosotros, nos lleva a estar juntamente con Él. O sea, no sé si lo perciben de esa manera. No sé si lo perciben de repente de otra manera en la cual dicen, ok, es el momento de estar en algún lugar, hacer las cosas en ese lugar, pero tu cabeza y tu corazón no está en el sitio que tú debes añorar, esperar, tener las ansias moderadas, pero ansias en el corazón que llamamos esperanza para estar cerca del Señor. La otra parte es, como empezamos alguna vez la clase, ¿qué cosa debemos hacer como cristianos? ¿Cómo debemos comportarnos? Algunos sacamos nuestra humildad suprema, ¿no? Agachamos la cabecita y decimos somos súper humildes. Algunos nos vestimos exteriormente como cristianos sin saber qué cosa es ser cristiano. Y algunos de nosotros nos revolcamos en los errores y aprendemos de que las cosas del Señor no son tan fáciles y que las cosas del Señor hay que buscarlas, rascar y encontrarlas en nuestro corazón porque Él las ha puesto ahí. Y es parte de la vida que nosotros llevamos, esto que vamos a ver hoy día. Es tan importante que aprendamos a respetar lo que Dios ha puesto en la Biblia, en los libros que al parecer son muy
tediosos, muy cansados, muy aburridos. Pero nos olvidamos que todo eso lo ha hecho Dios. No lo ha hecho el hombre. Dios lo ha inspirado, lo ha puesto ahí por un propósito. Y en esos libros, de repente, en la mucha letra que leemos, pero salen los personajes, salen las características de un hecho en las cuales nos muestra cómo la misericordia de Dios sigue sosteniendo su promesa para llegar al final a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hemos titulado este curso, Panorama Bíblico del Antiguo Testamento, ligado a la promesa del Mesías. Es un poco difícil quizás en los primeros libros y después pasar a los históricos, encontrar eso, pero están. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que la promesa de Dios hacia la salvación del hombre empieza en Abraham, y eso es lo que hemos aprendido siempre, capítulo 11 de Génesis. Pero ustedes saben bien que la promesa, la constitución, cómo fue el Señor haciendo su voluntad para llegar a Abraham, empieza desde Génesis. Empieza desde Génesis 3:15, cómo Dios fue estructurando las cosas en lo natural para que se manifieste lo sobrenatural que es Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros entonces estudiamos con mucha perseverancia, dedicación y dignidad la palabra de Dios, ya entonces no va a ser un libro cualquiera, sino va a ser la palabra de Dios que nos está hablando y el respeto que nosotros debemos tener. Esto les digo como introducción porque yo mismo me he encontrado, me he confrontado con algunas cosas que de repente las he tomado como muy livianas con respecto a los libros del Señor. Y me he confrontado de que no hay ninguna línea que el Señor haya permitido que esté escrita que sea liviana. El liviano he sido yo por no prestar atención. Y se los digo para que no caigan en lo que yo he tenido que caer para poder entender algunas cosas. Así que aprovechen esta disponibilidad mía, esta experiencia, y con el sentido de no perder el tiempo en caer en esta experiencia porque ustedes tienen que seguir adelante. ¿Ok? Hoy día, ¿qué nos toca estudiar? Me he olvidado, porque ahora que he entrado ya me olvidé todo. Al menos saben qué vamos a estudiar. Samuel, Reyes y Crónicas. Perfecto, me da gusto. Entonces, entramos porque ya en la clase anterior dejamos primera de Samuel y ahora vamos a entrar a segunda de Samuel. Entonces, permítame compartir un video para que tengan la visión de primera y segunda de Samuel, porque para el libro del Tanaj, para lo que es la palabra de Dios para los judíos, no está dividida de la forma nuestra. Es un componente de un solo libro. ¿Ok? 1 y 2 es una sola cosa. Es por eso que nosotros tenemos más numeración de libros, pero son los mismos. No quiere decir que haya libros diferentes en el Antiguo Testamento. Algunos los hemos partido en dos porque, bueno, así se le ocurrió al obispo, no poner la característica de dividir así los libros o el canon, que nosotros sabemos que el canon significa la regla por la cual se fueron poniendo los libros en el Antiguo Testamento, el canon bíblico del Antiguo Testamento. El canon nuestro es muy pegado al hebreo, pero en estas divisiones que se han hecho. Entonces, vamos a entrar al segundo libro y permítame compartir con ustedes lo que significa segunda de Samuel. Ya hemos dicho que Samuel es nombre de Dios, ¿ok? Y acá dice el libro de la historia del reinado de David y su biografía. Muchos de nosotros ya lo conocemos por el tiempo en que hemos vivido en nuestras iglesias, se nos ha instruido año tras año porque pasamos por ese circuito. Pero entonces es momento de que esas enseñanzas las ahondemos más, como ustedes ahorita están en el libro, no sé si están en Josué, están creo, en capítulo 4 verso a verso, o eso fue el año pasado. ¿Cómo fue? Josué, capítulo 4. ¿Ya ven? Acá el pastor se está copiando todo lo que estoy enseñando en el panorama, ¿no? Ya me lo pasé, yo ya estoy por acá ya, y él todavía sigue en Josué, ¿no? Entonces, pero es interesante, ven cómo el Señor va haciendo el acople a las deficiencias que yo pueda tener acá, el pastor va enseñando verso a verso en la iglesia. Qué bueno que Dios tiene todo planificado.
Gracias, pastor, por ser tan obediente usted. Ah, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer aquí un así como estoy yo en la playa relajado, vamos a relajarnos con el video para que no me digan que es muy cansado las 2 horas. No te acomodes mucho, Alexander, por favor. Después te voy a jalar las orejas ya en público y no te va a gustar. Cuidado. Ya, estamos bien. Con el debido respeto, como dicen en las comisiones del Congreso, Pastor Anderson, bajo la presidencia, señor, estoy hablando con por medio de la presidencia, dice. Aleluya, todo sirve para esta enseñanza. Mi querido Alexander, con mucho cariño. Entonces, seguimos para adelante. Esta es la estructura de Segunda de Samuel. Tiene 24 capítulos. Del 1 al 10 está el reinado, el surgimiento del reinado de David. Posteriormente, del 11 al 12, la caída. Ustedes saben del pecado que tuvo David con Betsabé y también su arrepentimiento. Posteriormente, las dificultades que tuvo con sus hijos, con su familia, los problemas familiares. Muchos han cuestionado cómo era, hay algunas prédicas, cómo era David como padre. Una cosa es lo que Dios hace con la persona como siervo y la otra es cómo tú tienes ese desarrollo natural delante de lo que te toca vivir. Si tomas, por ejemplo, lo que te da Dios para poder moldear lo que es natural en la familia, cómo te puedes tú reflejar. Pero lo que al parecer parece David era muy cariñoso, esos papás que todo lo pasan, que no corrigen nada, ¿no? Como ahora, ¿no? No toques al niño, la psicología, no lo corrijas así, no lo corrijas así, como antes nos corregían. Y mira que hay tanto desviado de la conducta en este tiempo. Y lo otro tenemos aquí, del capítulo 21 al 24, con respecto a las hazañas de David. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ahora vamos a escuchar el video para que se nos quede de una manera más anímica o más de dibujitos. El libro de Segunda de Samuel. Mire el video de Primera de Samuel, donde presentamos a los tres personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. Y también el diseño literario del libro, que primero presentó a Samuel y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl en contraste con el ascenso del rey David. Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en 2 movimientos. Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el arca del pacto sea trasladada a la ciudad. Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David: gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia.
Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal. No fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible. Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David, y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo, con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 al 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene dos poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. ¿Ok? ¿Cuánto de lo que se ha narrado ahí ya ustedes ya en el tiempo de su vida cristiana lo sabían? Muchas de las cosas que estaban ahí. David con su pecado, Saúl persiguiendo a David, David honrando siempre lo que era un escogido de Dios, porque el único de castigar
a los que Dios ha escogido de alguna forma en autoridad es el mismo Señor, ¿no? Y normalmente David honraba eso, porque fácil podía haber matado a Saúl en cualquier momento. Y cuánto él cuando muere Saúl no lo hizo por pantomima o por ser un fariseo, sino que le dolió en su corazón, ¿no? En medio de toda esa persecución que él tenía. Pero vemos también lo que dice ahí, ¿no? Dice, el ser humano, si bien es cierto, es usado por el Señor, pero caminando solo comete sus errores. Y eso nos debe ayudar a nosotros a poder ver cómo nos podemos alimentar de esta palabra del Señor en que nos guardemos a nosotros mismos para no confiar. Normalmente vivimos cristianamente cuando estamos en grupo, pero el problema es individual. El momento es que ya no estás en el grupo. A ese viene el problema. Y el problema cuando ya no estás en grupo quiere decir que estás en familia o estás de repente solo. Pero si estás en familia, entonces, ¿qué proyectas tú de Dios? ¿Tu sabiduría mental o la humildad de haber sido usado por el Señor? Depende cómo tú. Maestros, evangelistas. Estoy hablando del ministerio que tenemos. Entonces, en ese, por favor, que no me desconcentre el pastor. Dale, dale nomás. Es la señal, es la señal. Se fue y volvió. Dale, dale. Aleluya. Ah, bendito el Señor. Qué bueno. Qué bueno que ocurran todas estas cosas. Solo el Señor lo conoce, amigo. Así que nosotros siempre confiados, tranquilos, no pasa nada. Entonces, tomando esta situación de lo que vemos nosotros con el personaje de David, de cómo desde la creación hasta donde llegó David, Dios ha ido usando, ¿no?, las personas o los grupos humanos para que llegue David a poder tener la posesión de lo que Dios había prometido con Abraham y se constituyó este pueblo guerrero, ¿no? Y cómo quería relacionarse este pueblo con Dios. De repente lo vemos muy superficial, como a veces empezamos nosotros en nuestra vida. Pero como es a mayor dolor, recién mayor sumisión y humildad delante de Dios. No es tan fácil someterse así nada más a las cosas del Señor, porque a veces tú lo haces de corazón, pero lo haces sin haberte entregado totalmente. Y esto se refleja igualito como cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, que lo que quería Dios es sacar esa idolatría del corazón para que solo adoren al Señor. Y todos somos ahorita ese pueblo de Israel salido de Egipto, que es el pecado, y que estamos andando. Y digo andando porque todavía algunos de nosotros quizás, y todos nosotros quizás, no hemos tomado posesión todavía de esa tierra que Dios nos ha dado. Porque la posesión está ligado a reposar, descansar en que lo que tienes te lo está dando Dios, por consiguiente debes confiar absolutamente. No pienses en las riquezas y en las cosas abundantes. Piensa que lo que tienes ahorita, vamos a ver, es lo que Dios te ha dado. Y si tú añoras hacia adelante cosas, está bien, pero si añoras con tu corazón, está mal. ¿En qué sentido? Que de repente tu corazón se idolatra con eso que no has alcanzado y pierdes la bendición de darle gracias a Dios con lo que Él te ha otorgado. Entonces, ¿cómo es ser? Dice la palabra, hay que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. No quiere decir resignados, contentos, porque lo que Dios te ha dado hoy día, te lo dio Dios, entiéndelo de esa forma, te lo dio Dios, no los ha dado Dios.
Y lo que tú estás añorando, supuestamente en el camino, pero añorando hacia adelante, no necesariamente es bueno, pero ya que lo insistes tanto, lo vas a tener, pero eso te puede costar el camino de 40 años como lo tuvo Israel. Porque en realidad tú sabes que las cosas que hay en el mundo lo único que hacen son jugar a favor de nuestro enemigo viejo, antiguo y moderno. Que lo único que nos hace es quitarnos lo que dice y que se lee en Colosenses 3, puestos los ojos en Jesucristo. Entonces, cuando tú estás caminando las cosas del Señor y no pones las cosas en la vista con Jesucristo, entonces estás mirando otra cosa. Y cuando miras otra cosa, entonces el corazón cambia. David, chévere, bacán, andando, todo lo que dice en Samuel, ustedes han visto, pero sus ojos se fueron por otro sitio que no correspondía. Y esos ojos adicionalmente hicieron acciones, estando él, sabiendo él quién era y quién Dios lo había puesto, él hizo esas acciones. Ustedes recuerdan que dicen que David es como el corazón por el corazón de Dios. Ustedes tienen ahí el versículo porque no lo logré tener Conforme al corazón de Dios, si no me equivoco, es. correcto. Pero ustedes saben por qué significa eso. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? ¿Ustedes creen que si es conforme al corazón de Dios era perfecto y no tenía por qué pecar? Si esa es la conclusión, ¿no es cierto? Pero en sí, la palabra de Dios nos muestra que cuando el Señor permitió que Saúl sea rey, no dice lo mismo que cuando Dios puso a David como rey. Si ustedes leyeron y tuvieron la oportunidad, para Saúl fue como una consecuencia de unos actos y que bueno, ahí está, lo quieren y tómenlo porque lo veían superficialmente un poderoso, fuerte, ¿no? Bonito. Pero cuando escoge Dios a David, una de las líneas de la palabra de Dios dice, yo me he reservado. O sea, él lo ha escogido. Y cuando Dios escoge algo, no lo escoge como nosotros mentalmente quizás, sino que lo escoge de todo su ser, de toda su voluntad. Es por eso que cuando habla de las cosas de David, es porque tuvo Dios la libertad de poner a quien él quería y no impulsado por la gente que estaba alrededor deseando reyes. ¿Me entienden? O sea, Dios se ve, lo voy a poner así para que me puedas entender, se ve feliz cuando él puede hacer su voluntad. Y nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento que leyendo y cambiando nuestro pensamiento entendemos cuál es la voluntad de Dios. Quiere decir que dice cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Qué cosa quiere decir? Si esas dos las cosas las juntamos, entonces nosotros sabemos cómo ponerlo contento a Dios. Cuando lo dejamos hacer su santa voluntad. Y eso quiere decir que nosotros, la consecuencia es la obediencia, no nos queda otra cosa, ¿no? Sabiendo la voluntad, obedecemos. David llegó a un momento en que pecó y se arrepintió como nosotros lo hacemos. Se arrepintió dolorosamente, pero el arrepentimiento no quitó las consecuencias. Fue doloroso también para él las consecuencias. Y es lo mismo que a veces cuando tú le sigues dando al asunto y sigues en eso, las consecuencias a ese pecado va a ser terrible. Porque antes de la humildad viene la altivez. Y la altivez viene por el orgullo en el corazón. Y el orgullo del corazón es cuando el pecado nos está sometiendo. Entonces, pidámosle al Padre de que esto que estamos viendo nosotros, oh bacán, es un estudio de un panorama del Antiguo Testamento, pero qué bendito el Señor que nos permite ver en estas cosas que ocurrieron en la vida o biografía de David, cómo Dios no oculta las cosas y el trato que Dios hace con las personas que Él escoge. Y Él no solo escoge a personajes, Él escoge a todo un pueblo. ¿Ok? Entonces, parte de esto
Ustedes saben que también David en este esquema, miren acá, ya hemos pasado entonces la caída, sus dificultades, y vemos cómo termina segunda de Samuel, porque David compra un terreno para hacer el templo. Y en el video hemos visto cómo él construye el templo para el Señor en Sión. ¿Está bien? Pero primero, ¿qué construye en Sión? Antes de construir el templo en sí, ¿o qué construye según el dibujito? La Construye ciudad, la ciudad, la ciudad donde él Jerusalén. como rey iba a vivir. Entonces él junta lo que es del rey con lo sacerdotal. Y miren, eso no les parece que es Jesucristo, rey y sacerdote. O sea, las cosas que van ocurriendo van formando en nosotros la imagen de nuestro Señor. Que todo lo que está en el exterior para nosotros es en el interior, pero en la persona de Cristo tenemos todo. O sea, no necesitamos hacer lo mismo que está ahí como histórico, para que comprendamos que solo sometiéndonos al Señor estamos entrando en la voluntad de Dios. Entonces, hay una parte, yo no voy a pasar a Primer Reyes y Segunda Reyes así tan específicamente, porque yo me encuentro una parte cuando David es rey, él hace un favor a un personaje que ustedes conocen, que era cojo y que era hijo de Jonatán. Mefiboset. Mefiboset. Exactamente. Y ustedes saben que este personaje, no sé si se han detenido a estudiarlo, es nuestro carácter cristiano. Qué interesante, pero muchas de las prédicas que se han dado a nivel de iglesia, por decir, es porque el Señor lo llama y lo pone ahí a comer en la mesa del rey y nosotros, en oración, aleluya, nos sale el pero su criado lo traiciona, Siba, y lo traiciona presentando ofrendas cuando viene el rey después de sus luchas, David, y le ofrece un montón de cosas y el rey le dice, entonces quédate con todas las cosas de Mefiboset. Pero después de un tiempo sale Mefiboset de haber enterado de que venía el rey ya de su guerra. ¿Y qué es lo que ocurre? Él había estado como en ayuno, por decir así, a la espera o orando para que tuviera paz, para que viniera en paz David. ¿Qué es lo que nos pone a nosotros el Señor? O sea, estar despiertos, atentos a las cosas del Señor. Y cuando llega hacia el Señor, hacia David en ese momento, David lo ve, pues, ¿no? Que estaba con la barba, no se había No se había aseado nada. bañado, pero Exactamente, estaba totalmente porque se había alejado a estar a la espera de que todo eso que él hiciera pudiera venir en paz su rey. Y la respuesta de David hacia él le dice, pero ¿por qué entonces no viniste a mi presencia? ¿No? Como diciendo, ¿por qué no me recibiste? ¿No? Entonces Mefiboset le dice, no importa que le hayas dado las cosas a su criado. Yo estoy, voy a parafrasear, yo estoy contento que tú hayas venido en paz. O sea que no le interesaba lo que tenía, sino el estar cerca de su rey. Y lo mismo es lo que Dios quiere con nosotros. O sea, el buscar el reino de Dios primero no implica buscar una cosa, implica encontrar la fuente de vida y la vida está dentro de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hace eso es de que todas las cosas que vienen por añadidura pueden ser dejadas, porque tú estás en lo que tienes, que es la fuente. Entonces,
¿Qué le pide al cristiano? Oye, ¿cuál es tu relación con el Señor? Yo sé que tenemos que trabajar, tenemos que conciliar, tener sociedad, tener todo lo que tú quieras, porque ese es lo normal del desarrollo social que ha hecho el ser humano, ¿ok? Tener cosas y todas esas cosas, perfecto. Pero lo que ve el Señor no son esas cosas, sino el corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? Si aún teniendo esas cosas tienes la humildad que Dios busca, aleluya, gloria a Dios. Y si aún no teniendo esas cosas tienes el gozo, lo que Dios quiere en tu corazón, aleluya. Porque esas son las cosas que preservan la vida de nosotros, que vamos a llegar a la presencia del Señor. ¿Y por qué me detengo en eso? Porque me ha gustado, pues, me ha gustado ese personaje, así que voy a mostrarles algo, primero, para relajarlos, pero no se me manden, no se me manden. Espero que escuchen esta canción y vean en la pantalla lo que va a pasar, ¿ok? Traten de leer lo que puedan ahí. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora, y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor.
¿Ya se relajaron? Ahora vienen las preguntas. Amen. Amen. Praise the Lord. A ver. Sí, Sofi. No, perdón, es la palmada. Me Ah, ya, emociona eso. ok. Miren, después de, mira, todo lo que ha salido en en la canción que ves ahí está escrito en la Biblia, por si acaso, no hay nada inventado, es línea a línea de lo que está escrito en Samuel. Entonces, en segunda de Samuel. Entonces, segunda de Samuel, sí. Entonces, la pregunta viene, tú y yo, ¿qué creemos que se nos ha robado? ¿Qué puedes opinar sobre eso? Yo, pastor, Diga, diga. en el principio, Adán disfrutaba de una relación con Dios, ¿no? Una relación bien estrecha entre ellos dos. Adán, podía conversar con Dios libremente, tenían una amistad, él vivía feliz donde Dios lo había puesto, pero después Satanás lo tentó, a Eva también, y pues sus decisiones de ellos dos fueron erradas y pues las consecuencias después de eso, Dios lo desterró del jardín de Edén y en sí pues Satanás nos robó esa linda relación con Dios. Amén. Yo no sé para qué les enseño, sí, ya saben ya. Está muy bien, ¿eh? Me da gusto, me da gusto. Y miren, ustedes, ya que tenemos esta visión de lo que el Señor nos está dando, ¿por qué creen que Dios sembró el Edén y creó al hombre o creó todas las cosas? Pero hablando del hombre, ¿por qué crees que lo puso en ese lugar donde sembró, dice el Señor? O sea, la Biblia dice que él plantó el Edén, dice, ¿no? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? A veces nosotros no somos minuciosos en la palabra de Dios, por eso se nos escapan algunas cosas. Ya les he dicho, como el ejemplo antiguo, ¿no? Que tú te compras algún producto que tienes que armar, no agarras el manual, quieres experimentar con lo que tienes y después, recién de un tiempo, vuelves al manual cuando ya te sobraron las piezas, ya empalmaste de alguna forma, las cosas ya no se pueden abrir y dices, ah, me voy a comprar otro. Dice, bueno, así es la vida que nos han solucionado en las cosas. Botas una cosa, compras otra y se acabó. Es que en las cosas del Señor, el Señor utiliza lo desechado. Qué bonito. Lo que es necio del mundo. Y debemos sentirnos muy, muy, muy agradecidos por su amor, porque nosotros hemos, de alguna forma, antes de ser convertidos, no teníamos el manual ni sabíamos para dónde íbamos espiritualmente. Y andábamos dentro de un proceso que era el pecado y que no lo reconocíamos como pecado, sino como una vida que nuestros padres y los antepasados nos habían enseñado. Y que teníamos a un Dios como una figura, como una cosa superior que, bueno, venía con nosotros. Cuando el Señor permitió que nos encontrásemos con Él y dio las circunstancias que a cada uno le tocó vivir, no, el Señor permitió que nosotros nos convirtiéramos. Pero la palabra convertir no se nos fue enseñada quizás de la forma correcta, o si se nos fue enseñada de la forma correcta, no la asimilamos como debe ser. Porque el convertir implica un cambio de un lugar a otro. Ustedes saben cómo se llamaban ese pueblo que empezó con Abraham, cómo les decían que eran los que Meso- venían del otro lado, ¿ok? No eran judíos, pero le decían los hebreos, los que venían del otro lado. Y él estaba andando por la promesa de Dios, que era la fe. Entonces, si eso lo juntamos nosotros, lo ponemos en este tiempo, eso es lo que se esperaba de nosotros. De ese lado,
ya no pertenecemos y vamos en el otro camino que es el andar en fe. Y andar en fe, pues no es estar en las nubes espiritualizando las cosas, sino arando, forjando una vida que el Señor la hace, no tú la haces, solo que tú vas mirando las huellas que ya lo hizo, ya la dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice de que las obras ya están hechas. O sea, ¿qué obras necesitas tú para poder llegar a tener esa comunión con el Señor? Tú no las creas, porque dice que ya están hechas. ¿Y dónde están hechas entonces? No las veo. ¿Qué cosa tengo que hacer? Pues el Espíritu Santo dice que nos recordará. O sea, todo ese conjunto de cosas que el Señor nos habla en la palabra es para que nosotros perseveremos. Ese Mefiboset para nosotros es nuestro carácter. Si bien es cierto, nos va a mostrar otras cosas más, pero es nuestro carácter en la cual nosotros hemos sido acercados al Rey, tal cual hemos sido minusválidos de esa forma, ¿no? Y hemos recuperado lo que tú estás diciendo, Alexander, la comunión con Dios. Pero la comunión con Dios es para tener esa comunión, o sea, pongámonos a pensar qué significa esa comunión con Dios. Si que lo que estamos viviendo ahora es comunión con Dios o es otra cosa. Y yo les digo esto porque mi misión con la del pastor que hemos estado conversando en algunos momentos es traer al pueblo a despertar porque las cosas se están acercando y nuestro anhelo es que todos ustedes puedan reconocer a su Señor y Salvador como lo reconocen a su papá, a su mamá o a su hijo que vive al costado. ¿Qué cosa significa eso? Reconocer a Jesucristo en nuestro camino, que esa es nuestra fuente. No las cosas que rodean la cristiandad, sino la persona de Cristo. Eso no quiere decir que las cosas que rodean a la cristiandad no sean importantes. Son necesarias, importantes, pero lo que prevalece es decir que yo sé que el Señor me conoce. Y si no lo puedes decir aseverándolo, pero tienes la esperanza que Él te conoce no por lo que tú haces, sino por lo que tu corazón está enganchado con el corazón del Señor. ¿Me entiendes? Es un enamoramiento, mi brother. No sé cuántos han sido, sienten que están enamorados o no, pero es un enamoramiento. Tú amas y tú percibes que te aman también. En una relación no va a amar uno solo, eso no se sostiene. Pero tú ves que esa comunión, ese feeling que tienes con la esposa o el esposo, te va llevando hacia adelante y van caminando juntos. Con muchos problemas, Y y Z, nadie puede decir que la pasa bien. Pero en las cosas del Señor es igual. Nuestra fe es probada, tenemos circunstancias, nos levantamos, nos paramos, seguimos levantados, nos paramos, tropezamos, seguimos adelantados. No estoy hablando de pecados, ¿ok? Estoy hablando de circunstancias que a veces hacen menguar nuestra fe y sostienen eso. Podría ser, como dice Juan, bueno, puede caer el cristiano, pero tiene abogado ante el Señor. Porque aquel que está cayendo a cada rato en el pecado, entonces ya no está en Cristo, no está en el mundo, porque sigue viviendo en eso. Estamos hablando de aquel cristiano que está andando como caminó Abraham y se equivocó en no decir la verdad o decir medias verdades y no confiar totalmente en las cosas que él estaba haciendo en el Señor. Ahora, ¿le criticamos a Abraham? No, pues, si está recién conociendo a ese Dios. Entonces, tengamos también nosotros esa apertura, pero conociendo a Dios, ¿cómo? Él lo hacía en la práctica porque Dios se le manifestaba. ¿Y nosotros cómo lo podemos hacer para que ese Dios se manifieste? A nosotros ya nos han puesto un cuadro. El cuadro es a través de la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios encontramos estas circunstancias y estos personajes que nos ayudan a andar, hermanos. Acá lo que estamos buscando es que todos nosotros tengamos el anhelo, la fuerza, estar motivados a que seguimos andando porque el Señor viene pronto. No me digas si mañana pasado, no te estoy hablando de esas cosas. Pero así como se mueve atrás de mí o la palmera, es porque hay un viento que la sopla. Y igualito ese viento es el Espíritu para nosotros que nos está soplando que el Señor viene pronto. Las circunstancias están cambiando en el mundo.
Está cambiando lo climático, está cambiando la moral de las personas. Tanto así que me sorprende que personas del ámbito, vamos a poner así, periodístico, ¿no? Que da las noticias del mundo, dice, uy, ¿cómo está este mundo? ¿Qué tanta violencia que hay? Se están percatando ellos mismos cómo la maldad está cerrando el circuito de lo que ya el Señor nos dijo, y en aquel tiempo la maldad del mundo avanzará tanto que aún aquellos que son cristianos podemos nosotros caer en eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a perseverar o vamos a preservar nuestra vida que Dios nos ha dado? No la podemos guardar fuera de la persona de Cristo, pero tenemos que andar. ¿Cómo preservamos nosotros? Metiéndonos en este camino que es la fe por medio de la palabra de Dios, quien nos muestra que el medio total es Jesucristo y que tenemos un dador y tenemos un consolador que nos ayuda a mantenernos. Es como que ahorita tenemos un calor bravo y estamos tratando de tomar algo para refrescar nuestra vida y tener más fuerzas para adelante. Ese espíritu es el mismo. Si lo quieres tomar como el agua helada, si lo quieres tomar como un aire fresco, como quieras tomarlo, es lo que tú y yo necesitamos en este caminar del Señor. Tienes 20, 30, 40, un año, 2 años, un mes en las cosas del Señor, lo vas a necesitar, porque el Señor viene pronto. ¿Ustedes se acuerdan esa parábola que le dice que es un campo en que el dueño alquila obreros para la labor y hay uno que entra al último de la jornada y ve un montón que está trabajando y a la hora del pago del salario le da igual que a los demás? ¿Ah? Se parece al Perú, ¿no? Igualito, ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que nos está diciendo es que el premio no está dado en medidas, el premio es el Señor y es la relación que vamos a tener con el reino de Dios, con la persona de Dios. Por consiguiente, si es que llegaste antes o llegaste después, igual vas a tener. A ver, la figura que tú te imaginas con los dos ladrones y Jesucristo en la cruz, no se bautizó, no fue a las reuniones de la iglesia dominical, no hizo obras de servicio. El pata solo dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y el Señor le dijo que verdad, en verdad te digo que ahí vas a estar conmigo. A ver, pues, ¿dónde están los teólogos o los dogmáticos que nos quieren enseñar que así tienen que ser las cosas? La fe es la misma que estaba en el desierto con el pueblo de Israel cuando estas serpientes le pegan en el talón, le pican y se hace el estandarte o la vara o el palo y encima la serpiente de cobre y que le dice el Señor, aquel que mire, dice. El acto de mirar en ese Bronce. momento es aquel que cree, del bronce. ¿Y por qué el bronce? Pues, bueno, no voy a entrar más en esa situación porque el luminoso, el sol y todo lo demás, ya podríamos entrar en muchas cosas. Pero bueno, ese genio que está ahí tan bueno. Que cada libro te está mostrando el poder de Dios de cómo ha ido buscando por medio, en este caso, buscando una relación en la raza humana para salvar la raza humana, para que llegue a la persona de Jesucristo y éste salve a todo el mundo. ¿Ok? Ahora, el salvar a todo el mundo ya el Señor lo ha hecho en Cristo, pero hay una condición, pues. Él dice aquel que cree, porque Dios no va a venir por cada uno a morir nuevamente. Él ya lo hizo en general para todo el mundo, pero dice la condición, pero todo aquel que cree. O sea que cuando tú crees, te enlazas a la corriente, te enchufas y sigues el camino que Dios ha puesto. Y no digas que no. ¿Por qué? Porque se asemeja al punto que dice como en los tiempos de Noé, que ya estaba el arca de salvación, pero no se querían arrepentir y llegó el momento final. Ya está. ¿Estaba o no estaba? No pueden decirle que no estaba para todos aquellos que estaban en ese momento. O hizo Noé solo un pedacito para esos 8 y los poquitos animales. Lo hizo para todo aquel que cree, dice. Para eso fue.
Y no creyeron, pues, y murieron. Jesucristo ha hecho lo mismo para nosotros, para todo aquel que cree. No es por obra, sino que le creas a Dios que lo ha hecho. Y aquí vemos cómo utiliza este personaje, porque tú y yo debemos entender que estamos o no estamos en la mesa del rey. ¿Se acuerdan qué cosa ha dicho el Señor? Que tú y yo estamos en Cristo y Cristo en la presencia de Dios. Espiritualmente, tú y yo estamos allá. Lo dice su palabra, que estamos dentro de Él en la presencia de Dios. O sea, es la misma imagen o figura que estamos viendo con Melfisedec. Melfisedec. Mefiboset. Mefiboset. No me gusta pronunciarlo. Se me traba la lengua, pero así es. Entonces yo lo que quiero es, así como ustedes en algún momento leen su palabra de Dios, por favor deténganse un poquito a poder buscar más. ¿Y por qué se los digo? Porque yo sí voy a dejar una tarea en este tiempo en que van a tener que examinar, y voy a pedirles después cuando ya termine la clase, porque voy a dejar una tarea dentro de dos tareas, una hora y la última al final, y eso va a ser el examen juntando esos dos como ustedes solucionan, ya para que no tengan problemas con un examen final. Disculpe, pastor, que me salga de la línea, pero así lo voy a hacer porque me Amén. parece que es necesario de que hagan investigación. ¿Ok? Ahora, vamos a terminar casi con lo que dice un poco de información del YouTube de este personaje, ¿no? Como aquí me lo relajo también un poquito más. Miren, tengo piedad del calor que hace. No hay nada que hacer. Algo me va a salvar eso, ¿sí o no? A ver, muchachos, provecho. Así no se juega, pastor. A ver, miren esto. Yo quiero que lo analicen, no que lo crean por si acá, por si acá. Esto está para analizar. ¿Está bien? Con el permiso del pastor, esto lo pongo así, analícenlo. ¿Ok? Analícenlo. Ahí va. Oye, este no es. Mefiboset, un hombre tullido desde la infancia, olvidado y despreciado, pero que, tras un sorprendente giro en su vida, fue recibido con honores en Israel, hasta el punto de sentarse a la mesa del rey. Esta historia es bien conocida. Al fin y al cabo, para mucha gente, Mefiboset se convirtió en un símbolo de alguien que pasó de la pobreza a la prosperidad, de la humillación a la exaltación, del olvido a la nobleza. Pero la historia no termina ahí. Sí, hay otra parte de esta historia de la que, por alguna razón, a la gente no le gusta hablar, predicar o cantar, y tal vez sea porque en esta parte de la historia, que se recuerda poco, Mefiboset fue traicionado, agraviado y volvió a perder todas sus posesiones. Sin duda, la historia de Mefiboset es ejemplar, pero no es el tipo de ejemplo en el que piensa la gente. ¿Quieres saber más sobre todo esto? Entonces mira este vídeo hasta el final, porque a partir de ahora entenderás quién era Mefiboset y qué le ocurrió realmente, según la Biblia. Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sí, Mefiboset era hijo del que fue el mejor amigo de David. Y hay otro dato importante sobre su familia: era sobrino de un hombre que también se llamaba Mefiboset. Así que es muy importante no confundirse. El Mefiboset que era hijo de Saúl con su concubina Rispa, junto con su hermano Armonía, estaba entre los hombres descendientes de Saúl que fueron entregados por David para que los gabaonitas los mataran. En aquella conmovedora historia,
Rispa acampó durante meses junto a sus hijos muertos para preservarlos de la deshonra de que sus cuerpos fueran devorados por los animales, entre ellos Mefiboset, que es el protagonista de este vídeo. Es decir, un tal Mefiboset, hijo de Jonatán y sobrino de este otro asesinado, se libró de la muerte en la misma ocasión, precisamente por la lealtad de David a Jonatán. Así pues, puesto que estos dos hombres aparecen con el mismo nombre en la misma familia y en el mismo contexto bíblico, es importante diferenciarlos bien. El nombre Mefiboset tiene su significado exacto muy discutido, porque no se sabe a ciencia cierta cuál sería la grafía original de este nombre. En algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, aparece como Meribau, Meribau o Membaal. Y dependiendo de la grafía utilizada, puede significar desde el héroe de Baal o el abogado de Baal hasta el oponente de Baal o el que destroza a Baal. Sabemos que el término genérico Baal significa Señor, pero debido a la asociación de este término con el nombre de una deidad cananea, los escribas judíos sustituyeron la terminación Baal por la terminación Rocheti, que significa vergüenza. Así que el significado del nombre Mefiboset, generalmente aceptado como el que dispersa o de la boca de la vergüenza, no es bonito de todos modos. La historia de Mefiboset estuvo marcada por la tragedia y la frustración. Nació en cuna de oro como príncipe de Israel. Sin embargo, cuando solo tenía 5 años, su vida cambió por completo. Su abuelo, el rey Saúl, su padre Jonatán y sus tíos mayores murieron en una batalla contra los filisteos. Cuando la nodriza de Mefiboset recibió la trágica noticia de que el abuelo y el padre del niño habían muerto y que la realeza israelita había sido prácticamente destruida, intentó huir con él. La desesperación de la nodriza de Mefiboset es comprensible, pues según la costumbre de la época, cuando una dinastía era derrotada, la nueva dinastía aniquilaba a todo el linaje real anterior para evitar futuras disputas por el trono. Sin embargo, cuando la nodriza de Mefiboset huyó con él, el niño se cayó de sus brazos y quedó lisiado de ambos pies. Mefiboset fue llevado entonces a Loudebar, un lugar en la frontera de Galaad. La ciudad de Loudebar estaba al este del río Jordán y probablemente también era conocida como Dibie. El nombre de Loudebar indicaba un lugar sin pastos, pero contrariamente a lo que algunos piensan, Loudebar no parece haber sido un lugar completamente sin importancia. De hecho, en su historia, Loudebar fue objeto de disputas entre sirios, israelitas y asirios. La idea popular de que Loudebar era un lugar totalmente insignificante, una nada absoluta, un lugar del olvido, suele proceder de una interpretación de la profecía de Amós recogida en el capítulo 6 de su libro, en la que este nombre está corrompido a propósito al estilo semítico, torciendo las vocales en el hebreo, insignificancia. En otras palabras, el profeta hizo una especie de juego de palabras con el nombre de Loudebar para decir que Israel se regocijaba en la conquista de la nada, en la conquista de la nada. Pero no en el sentido de que Loudebar fuera un lugar donde no había nada, sino en el sentido de que la conquista israelita carecía de valor. ¿Y por qué? Porque sería una conquista efímera y se quedaría en el camino, ya que Dios levantaría una nación extranjera que oprimiría a la casa de Israel. Y, en efecto, poco después, Loudebar fue conquistada por Siria. En Loudebar, un hombre llamado Maquir, hijo de Ammiel, se hizo cargo del cuidado de Mefiboset. Más tarde, Mefiboset también tuvo un hijo llamado Mica. La historia de Mefiboset surge realmente cuando David, ya establecido como rey de Israel, recordó su amistad con Jonatán y el pacto hecho con él unos 20 años antes.
se preguntó si había algún descendiente de la casa de Saúl por el que pudiera seguir mostrando lealtad en honor a esa amistad y ese pacto con Jonatán. Así que en este punto David adoptó un comportamiento contrario al que se practicaba en los reinos de la época. Buscó a un descendiente de la antigua dinastía, no con el propósito de eliminarlo, sino con el propósito de honrarlo y actuar misericordiosamente con ese descendiente. En aquella ocasión, Siba, que era un antiguo siervo de la casa de Saúl, informó al rey David de la existencia de Mefiboset, un joven tullido que llevaba al menos 15 años viviendo como fugitivo en Lo-debar. Muchos intérpretes ven en la respuesta de Siba al rey David una especie de prejuicio, ya que parece hacer hincapié en la condición de minusválido de Mefiboset, quizá queriendo indicar a David que el joven no valía nada, un inútil para los estándares de la época. En cualquier caso, a David no le importó esto y ordenó inmediatamente que trajeran a Mefiboset. Esta actitud de David hacia Mefiboset puede verse como una imagen de la gracia de Dios que alcanza a los pecadores. Dios actúa con misericordia y bondad hacia los descalificados, hacia los que no merecen nada. Dios rescata a personas que merecían el juicio y la muerte, dándoles nueva vida en su presencia. David acogió entonces a Mefiboset con honores, le dio los bienes de Saúl y le permitió sentarse a diario a la mesa del rey. Además, David también ordenó a Siba que fuera su siervo. Sin embargo, Siba no era una persona digna de confianza, trayendo provisiones y suministros que sin duda serían muy útiles en aquel difícil momento. Sin embargo, Siba también aprovechó la oportunidad para acusar falsamente a Mefiboset. Le dijo al rey David que el nieto de Saúl se había quedado en la capital porque codiciaba el reino y creía que recuperaría el trono de su familia. Todo indica que David creyó la mentira de Siba, porque decidió darle todo lo que pertenecía a Mefiboset. Es decir, todos los bienes, propiedades y riquezas que Mefiboset recibió al salir de Lo-debar fueron entregados a su siervo traidor. Lo que hizo Siba fue muy grave, pues en aquellos días a menudo el fin de una persona acusada de traición era la muerte. Más tarde, cuando David regresó a Jerusalén tras la muerte de Absalón, Mefiboset fue a reunirse con el rey para defenderse y demostrar su inocencia. Cuando Mefiboset se presentó ante David, el rey le preguntó por qué no había ido a su encuentro. Entonces Mefiboset tuvo la oportunidad de relatar la traición de Siba. Mefiboset contó que le había pedido a Siba que ensillara un asno para poder viajar al encuentro de David, ya que estaba lisiado. Sin embargo, Siba lo dejó atrás e ideó un plan para acusarlo de traición. De hecho, durante el periodo en que David tuvo que huir de Absalón, la Biblia registra que Mefiboset lloró profundamente por él, como era costumbre en la época. Esto significa que no se lavó los pies, ni se lavó la ropa, ni se recortó la barba. Y esta fue una actitud de clara lealtad al rey David, que demuestra que en ningún momento siguió el plan de Absalón y que nunca codició el reino. Tras escuchar la versión de Mefiboset, parece que David le creyó, pero aún así propuso que los bienes heredados por Mefiboset se dividieran entre él y Siba, es decir, que David no le pagara la totalidad. La Biblia no proporciona más información sobre por qué David tomó esta decisión. Algunos estudiosos sugieren que tal vez el rey no estaba dispuesto a pedir cuentas a Siba por su traición. La razón puede haber sido el debilitado estado emocional en que se encontraba David en ese momento.
Otros intérpretes creen que David pudo no estar seguro de la veracidad de la explicación del hijo de Jonatán. Pero en cualquier caso, el rey decidió adoptar una postura neutral como resolución de aquel conflicto. Sin embargo, sorprendentemente, Mefiboset decidió renunciar a toda aquella herencia. Permitió que el traidor se quedara con todos sus bienes y demostró que su verdadera preocupación se centraba únicamente en el bienestar de David. En este punto, la declaración de Mefiboset a David muestra el tipo de carácter que tenía. La Biblia relata que Mefiboset dijo al rey, que se quede con todo, ahora que el rey, mi señor, ha llegado sano y salvo a su casa. Aunque la historia de Mefiboset es bien conocida a través de sermones y prédicas, rara vez se cuenta esta historia correctamente. Desgraciadamente, la gente recuerda la historia de Mefiboset solo en sermones sobre la prosperidad. Sí, por supuesto, es fácil predicar sobre el hombre tullido y despreciado que fue sacado del olvido para recibir una herencia real. Es fácil hablar del hombre al que de repente se le dio una posición privilegiada en la corte de Israel y pudo sentarse a la mesa del rey. Parece difícil predicar sobre el mismo hombre tullido que, habiendo sido traicionado por su siervo, a pesar de ser inocente, se vio obligado a compartir su herencia con un siervo traidor. Para mucha gente, es difícil predicar sobre el ejemplo de alguien que permaneció fiel incluso cuando fue agraviado, maltratado, incluso cuando todo iba mal en su vida. Y no solo eso, es aún más difícil predicar sobre su actitud desinteresada. Renunció a todas sus posesiones materiales y no le importó que su enemigo personal le quitara todo lo que era suyo. En efecto, la historia de Mefiboset encierra importantes lecciones. Sin embargo, el centro de esta historia no es la prosperidad, sino el carácter de un hombre justo que, a pesar de las tragedias y las dificultades, se mantuvo fiel a sus principios. Para él, lo que realmente importaba no eran las riquezas personales, sino el hecho de que el rey elegido de Dios hubiera regresado a su hogar. Mefiboset no puso sus ojos en las cosas terrenales, sino en el propósito soberano de Dios para su pueblo. Para Mefiboset, no tenía sentido sentarse a la mesa real si el ungido del Señor no estaba sentado en su trono. Para él, su comunión con el rey era más importante que toda su herencia. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Mefiboset en la Biblia. Mefiboset, un hombre tullido desde ¿Qué tal? Muy buena historia. Muy bueno. Está buena, ¿no? David, Chiqui. es interesante la última parte, ¿no? ¿Cuál sería la verdadera reflexión ahí, ¿no? Porque normalmente siempre se ha predicado, como tú dices, el otro lado, ¿no? El que, Ajá. ¿cómo es que te El lado claro. el lado agradable al hombre, Así el es. lado que nos agrada, ¿no? Pero no el lado que nos responsabiliza o cómo es que debemos de reaccionar o responder a esa gracia, porque hubo gracia. Eso mismo ocurre con el versículo más famoso de la Biblia, con Juan 3:16. Yo en algún momento he escuchado ese mismo pasaje, Juan 3:16, que de tal manera te amó al mundo, que así cuando nadie te amaba, cuando tú eras la víctima, ¿no? La víctima de este mundo, Dios sí te amó, ¿no? Pero si nos vamos a toda la escritura, pues yo me sigo parando sobre eso, ¿no? Cuando nos vamos a la palabra, no tanto somos víctimas, somos victimarios, porque constantemente estamos ofendiendo a Dios. Entonces, Así es. debemos de quitarnos eso, ¿no? De la mente, porque de pronto como que nos gusta escuchar de que nosotros somos víctima, entonces Dios se ve en la necesidad de apapacharnos, ¿no? Y aunque lo Sí. hace, pero eso no trae cambio, eso no trae conversión, eso no trae arrepentimiento. Porque si yo creo que soy víctima, entonces ¿de qué me voy a arrepentir?
Más bien los demás se tienen que arrepentir. Satanás se tiene que arrepentir por Sí, haberme robado. No, así yo es, soy responsable, ¿no? Entonces, pero muchas veces no se va por ahí, pues, ¿no? Entonces, qué así interesante, es, muy bueno. así es. La idea es esa, pastor, de que hay muchas cosas que se nos ha enseñado, que nos han servido en su momento, no lo puedo negar, quizás como niños espirituales, ¿no? Pero es momento en que ahondes tu relación y la puedas poner realmente al nivel que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ya no está en que te alimenten con la cucharita en la boca, sino de que, como cuando entró Josué, lo que estás enseñando, ¿no? Cuando ya entra Josué a la tierra prometida, la presencia de Dios no terminó, pero las formas de Dios que actuó directamente cambiaron. Y las formas para nosotros hemos tenido en la conversión nuestra, vivir en ese primer amor que lo podemos desarrollar, avanzar en nuestra vida y nos hemos quedado en ese patio trasero de la casa de Dios, en la cual la gracia que nosotros conocemos o vivimos en esto es menester examinarla, porque no es una gracia superficial. Esta gracia no empieza en un punto con la persona de Jesucristo, empieza con la voluntad de Dios. Entonces entendamos que no podemos ser tan tajantes en decir, bueno, ahora estoy bajo la gracia y no estoy bajo la ley, porque desechamos todas estas cosas que son enseñanza para nosotros. Es cierto, no estamos bajo las formas sacrificiales, por todas esas cosas que ya el Señor las hizo en su persona, ya no la tenemos que hacer, pero tienes que saber por qué se mostraron. ¿Cuáles fueron los propósitos de mostrar esos sacrificios, mostrar esas formas, para que nosotros podamos entender y ser obedientes? O sea, en ese sentido ser obedientes, no que vuelvas al Antiguo Testamento a hacer 613 preceptos que a ti no te corresponden seguirlos. A ti te corresponde trabajar en la gracia de Dios, de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo a ti mismo, porque consolidas esas 613 preceptos que tiene el pueblo de Israel. Pero eso no te debe dar a ti el derecho o no ahondar en que no puedes quedarte en vivir una actitud sin hacer nada porque ya la gracia te fue dada. Y lo que Dios nos está enseñando a través de esto, que hay un trabajo, hay un tener que trabajar porque ya eso Dios lo ha estipulado, son cosas que hay que hacer porque son su voluntad. Y hacer su voluntad sí nos conlleva a esa relación. Entonces, no tenemos que hacer más cosas para agradar a Dios, sino hacer lo que Dios ha querido que hagamos. Pero ¿cómo sabes tú qué es lo que Dios quiere? Si cuando leemos la palabra la interpretamos bajo el criterio de la gracia y no bajo el criterio general que la gracia empieza desde el principio de la escritura. Entonces, te es menester ahora que te estás metiendo en camisa de 11 varas, estudiando todo lo que tienes que estudiar, es porque está siendo llamado a sopesar, a mover, ¿no? Como agarras la sábana para sacudirla, a sacudirla para que tu parte espiritual esté en concordancia con la voluntad de Dios. Entonces ya no vamos a estar en la facilidad de enseñar cosas superficiales, sino ahondar en lo que quiere Padre, en lo que quiere Dios, en lo que hizo Jesucristo para que Dios esté contento, para que esté agradable. Dice, el Señor habló de su Hijo, que en él tenía complacencia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar eso? Que la complacencia es porque tenemos la sangre bendita de Jesucristo sobre nosotros, que somos el propiciatorio, y que por eso Dios se complace con nosotros, no por lo que tú y yo somos ahorita. Porque tú te imaginas si sale la sangre del Señor del propiciatorio y te mira a ti, no, y a mí juntos, vamos a quedar como aquellos que tocaron el arca y eso, de casualidad, entre comillas, y murieron. El hecho está muy claro en estas cosas que el Señor nos está mostrando. ¿Es una historia? Sí. ¿Es una biografía? Sí. ¿Es algo que pasó? Sí. Pero para ti, ¿qué cosa es? ¿Eso nada más? ¿O es como Dios quiere que seamos?
Yo le doy gracias a Dios porque estas cosas así, buscándola por un lado, por otro, y como están ahí plasmadas, me sirven a mí de reactivar mi fe, sacudirla del polvo de una Biblia que está sin leer, ¿no? Y que está ahí nada más bonita porque es ancha o porque tiene letras bonitas, pero que me hace buscar en la palabra de Dios mi necesidad de vivir. Pero hermano, no ha aceptado al Señor, pero hermano, no tiene a Cristo en el corazón, pero hermano, no tiene espíritu. Todo eso es cierto, pero de alguna manera hay que entender que leyendo la palabra es donde mi eslabón espiritual, mi cordón umbilical, que es el Espíritu Santo, me nutre. No hay otra forma. ¿Me entienden? O sea, no veo que haya una enseñanza en la Biblia que diga, bueno, lo que tú percibas, eso es lo que te va a hacer vivir. No, siempre te dice que lo que está escrito en la palabra es lo que te va a dar vida. Ah, entonces la letra. Mucho cuidado. No es que leas la letra, sino es que el espíritu de la letra que Dios ha puesto en la Biblia es la que te vivifica, dice. Pero ¿cómo vas a encontrar el espíritu? Porque lo tienes como afuera, percibiendo por tus sentidos emocionales, naturales, o porque tus ojos leen y te llevan al corazón directamente para que tú seas sometido bajo la voluntad de Dios y sepas cómo estás en tu vida. La ventana de nuestros ojos, cuando tú haces la lectura o percibas por tus sentidos la palabra de Dios, te debe conmover a poder, así como cuando echas Coca-Cola en el óxido y le saca el óxido, es igualito. Entendamos que la palabra de Dios es ese río de agua viva que es el Espíritu que entra en nosotros. Y como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, que su palabra es la que santifica. Entonces, ¿qué cosa dice Romanos 6:22? Que hemos sido nosotros nacidos de nuevo, que el fruto es la santificación para vida eterna. Entendamos, muchachos, que todo está ligado a la palabra de Dios. Está hecho de esa manera. Y nuestra misión a la hora de enseñar no solo es pues enseñar historia o enseñar lo que está ahí o quizás una interpretación directa verso a verso como les hemos dicho, porque no hay ese tiempo, pero no voy a perder la oportunidad de tomar estas clases para poder exhortar de buena manera, con mucho amor, con mucho cariño, para que tú y yo podamos andar en la misma música que el Señor ha puesto, música de santidad. ¿Ok? Y que el Señor nos pueda ayudar. No quiero dejar todavía sin llegar a un punto de algunas enseñanzas que debemos tener. eh, las pueden leer ustedes, pero vamos a leerlas un poco ahora. Ser una persona conforme al corazón de Dios, como lo fue David, es trascendental para mantener una vida de esperanza y promesas de la eterna voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Tú sabes que has sido escogido? Sí. Dicen que muchos son llamados, pocos los escogidos, pero estás dentro de la voluntad. ¿Sabes para qué has sido escogido? No te voy a decir búscalo, pues no, porque todo el mundo debe saber que hemos sido escogidos para servir a Dios. No me interesa en qué función, me interesa que sepas que para servir a tu Dios. ¿Cómo quieres servirlo? ¿Quieres ser Marta? ¿Quieres ser María? No me interesa esa parte. Me interesa que los dos sirven al Señor. Uno buscando las cosas directas del Señor y otro sirviendo. Y este ejemplo de Mefiboset es también el hijo pródigo que llega y el Señor le pone un anillo que es pacto, le cambia las vestiduras y hace fiesta por su hijo. Y nosotros también lo hacemos así. Pero entendamos la humildad que tuvo el hijo pródigo cuando regresó al Padre. Y eso no debe ser un momento nada más en nuestra vida, muchachos, con todos ustedes, hombres y mujeres, para que no vaya a haber problemas ahí. El hecho está en que todos los días tenemos que ser así, amigos. Todos los días.
Mañana que tienes que ir a laborar y hacer la obra del Señor, tiene que haber esa humildad en el Señor. El lunes que tienes que ir a trabajar, ya no saldrás molesto, pero hermano, porque vas a salir pensando que lo que vas a hacer es para el Señor y no para ti, para poder ganarte el combo del día. Claro que te ganas el combo del día, nadie lo dice que no, pero va con otra situación en el corazón. El corazón es el detector o lo que el Señor mira, pero dice que el corazón ha sido cambiado por el Señor, entonces que debe mostrarse lo que Dios ha cambiado. ¿Y cómo lo haces? Buscando, pues, qué cosa es. No solo lo que el trabajo del pastor tiene que enseñarte e instruirte, sino pues también tu responsabilidad en leer la palabra de Dios. La historia ha demostrado que muchas veces lo que más causa problemas a una persona no es tanto el pecado cometido, sino el intento de ocultarlo. Que no es, acá no ustedes están viendo lo que pasó con Adán y Eva, que se ocultaron de la presencia de Dios, lo que dice Alexander, que se perdió la comunión. Cuando se pierde la comunión, uno se oculta de Dios. ¿Eso es cierto? Sí es cierto. Para hacer lo que tú quieres, eso es cierto. Lo ves en Romanos 1, 1, 2 o capítulo 1 y 2, que se pasaron a hacer lo que ellos querían, esas cosas desastrosas. ¿Pero por qué? Porque no miraron a Dios. O sea, su cerebro, sus pensamientos fueron entenebrecidos. Dios honra a los que le honran. Esta es una avenida bypass, ida y vuelta. Pero no te equivoques en interpretar esto en que si tú lo honras, Él te va a honrar. Guarda, no es así. ¿Qué cosa es honrar? Se honra bajo los términos de Dios y todo empieza en Dios, no en ti. Abel tomó el sacrificio porque por medio estaba la sangre y estaba bajo el criterio de el arrepentimiento de Adán y Eva que estaban buscando. Ellos, sus padres, le instruyeron a estos hijos, Caín y Abel, lo que ellos tenían que hacer para buscar nuevamente esa comunión. Abel lo entendió y trajo eso. Caín no le interesó esa parte y tomó cualquier cosa para tener comunión con Dios. Algún momento podremos estudiar por qué les estoy diciendo esto, pero esas cosas hay que verlas porque ahí está la dualidad que tenemos nosotros, lo malo y lo bueno, ¿ok? Y ya sabemos que lo que el Señor dice en Gálatas es que nuestra carne tiene que ser sometida por el Espíritu. ¿Estamos? Dos, tres cosas más que podemos decir. Derramar el corazón de Dios en arrepentimiento por los pecados cometidos es algo que le agrada a Dios. Ese es el humo agradable de Dios, cuando nosotros estamos arrepentidos de nuestras cosas. Ese arrepentimiento lo ha dado el Señor a través, por medio de Jesucristo, para tener la facilidad de acercarnos al Señor y ser humildes. La humildad necesaria es cuando uno no se idolatra y cuando uno no va con ídolos en el corazón delante del Padre. Uno respeta. Es parte de la honra que Dios quiere. O sea, no vayas en tu corazón con cosas que a Dios no le agrada. La negligencia o pereza espiritual lleva a cometer pecados. Guarda, yo no lo digo. Esta es consecuencia de las enseñanzas. La ociosidad y la conformidad producen pecados. No te quedes en el estado de estar solamente repitiendo las cosas día a día o domingo a domingo. Tienes que buscar ser creativo, y no creativo quiere decir inventar las cosas, sino creativo en que tú puedas confiar cada día más y más en las cosas del Señor. Hoy día has confiado en el Señor, mira a ver el esfuerzo que el Señor ha permitido que tú puedas hacer en estar en la clase. Para la próxima o mañana que tienes labores en la iglesia o tienes también labores familiares, sé creativo en eso. No seas repetitivo, monótono, que más parece mono que otra cosa, pero cuando uno se hace así, que lo repite, nada más lo repite, quiere decir que se acostumbró y cree que la parte exterior es la importante y no la interior. Yo mañana voy a hacerle una comidita a mi esposa porque ya lo tengo en mi corazón. Espero que me salga bien, pero mañana va a ser familiar y me voy a dedicar para la familia.
Eso quiere decir para mí solo, no para ellos. Ajá, eso no es, ¿no es cierto? Ah, qué interesante, ¿no? Ahí sí reaccionan. ¿Qué más dice? Hay bendiciones a la obediencia y caos en la desobediencia. Ya estudiaremos en algún momento qué cosa, qué, qué estudios o teología hay entre, o creencias hay entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2, qué cosa hay en el medio, por qué ese desorden de la creación. En algún momento también lo vamos a estudiar. Todo llega en su momento, ¿ok? Y vamos saltando un poquito que dice, todo pecado encubierto ante los hombres son vistos por Dios. Fácil, muchachos, cuando vengan las cosas del Señor, tengamos las cosas claritas, bien lavaditas. Y si bien es cierto hay debilidad en algunas cosas, pues fortalezcamos esas debilidades y si el Señor nos está haciendo que andemos bien, aleluya, gloria a Dios, enseñemos a otros cómo se hace a través de la oración, de la meditación, no creerse y un montón de cosas que ustedes mismos deben aprender o saben. Lo que saben, enséñenlo, no se lo coman solo. Indigesta comer solo espiritualmente. Llega un momento en que el orgullo sale, ahí es el gusanito, el orgullo sale cuando tú te edificas solo, ¿ok? Y ese orgullo te va a malear la vida. Así que es mejor que seas humilde y cuando enseñes no seas orgulloso tampoco, porque no son cosas tuyas sino dadas por Dios y es del mismo Padre, tanto el que recibe como el que da. Así que tranquilo, muchachos, no somos nada en este asunto y estamos trabajando para las cosas del Señor. ¿Qué queremos hacer? Entronar a Jesucristo nuestro Señor y estar preparados para lo que pueda venir y que no huyamos en los momentos difíciles que se nos pueda presentar. ¿Ok? Tardarse en disciplinar y educar a los hijos trae como consecuencias conflictos en el hogar y en la sociedad. Yo esto lo llevo a la iglesia. Cuando tú te tardas en disciplinar en la iglesia, vas a tener problemas. Y a eso voy a los que están pensando tener ministerios y esto. Cuando uno no hace las cosas que Dios manda en la iglesia, es igual como en el hogar. Así que las cosas se tienen que hacer en el momento. ¿Cómo? Cada uno verá cómo lo hace y el Señor le guíe. Pero eso sí, el amor no quiere decir que sea permisivo. El amor disciplina y la disciplina no es golpe ni castigo. Es orientar el error, pero también tiene consecuencias cuando tú estás en disciplina. ¿Me entienden? Porque a veces nosotros confundimos el castigar con porque rompí algo o hice algo que no le agrada a papá, a mamá. Dios nos ha dado a aquellos que tenemos familia la mejor forma de entender a Dios sobre nosotros. Pero ten cuidado que cuando tú y yo castiguemos o disciplinemos a nuestro hijo, acuérdate cómo te disciplina el Señor. Si lo hace así, está bien. Si no lo hace así, cambiemos las formas. ¿Ok? Dios, ¿cómo nos disciplina? ¿Ustedes saben o no? Sí, él tiene mucha paciencia y amor, ¿no? Siempre. Tú lo has dicho, Sofi. Misericordia y el amor por medio de Jesucristo. Entonces, a mi hijo, ¿cómo lo puedo yo entonces hacer? ¿Ha hecho algo malo? Tiene que saber que es malo, eso sí. Y para llegar al arrepentimiento, tiene primero que saber qué hizo mal. Y para que no lo vuelva a hacer, debe tener unas consecuencias. Entonces, trabajar eso. Ahora yo lo aprendí cuando tengo 63 años, pero cuando era papá estaba más perdido en el espacio. Pero bueno, Señor me perdone. ¿Pero qué quieren? ¿Que yo me calle la boca porque no lo hice o que les diga porque ya aprendí cómo es? ¿Cuál quieren? Ustedes me pueden decir, mejor me callo, no hay ningún problema. Sigamos, amigos, y estamos terminando. El mensaje a aplicar. Cosechamos lo que sembramos. Cuidado con eso. Si sembramos pecado,
y desobediencia, cosechamos adversidad y juicio. Si sembramos rectitud y obediencia, cosechamos bendiciones y éxitos. Todo lo que hacemos trae consecuencias. Todo. Ahora no vivas asustado porque el miedo no es de Dios, por cierto. No vivas así. Vive en libertad, en que nada te condena porque estás en el Señor. Pero eso quiere decir que vives bajo las reglas del Señor. No es tan fácil decir, ya no estoy bajo la ley, ¿no? Hay normas y hay cosas que hay que hacer. Si no, el decálogo de los 10 mandamientos estarían de más para nosotros. Y no es así, porque Dios lo redujo en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. 5 para ti, 5 para mí. Así que ya sabes cómo es eso. Y el último que quiero compartir con ustedes, por favor, es un versículo que me gusta y que me ha llenado entre todo este proceso de armar para compartir. Y se me ha escapado, pero está el último. Acá está. Ok. Segunda de Crónicas. ¿Lo conocen? Este versículo debería estar constantemente en nuestro día para nosotros. En nuestro día. Mañana, noche. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis queridos hermanos, este versículo, mastíquenlo, denle duro todos los días, porque esto no nos va a dejar olvidar nuestra relación que tenemos con el Señor. Habla de arrepentimiento, ¿ok? Habla de buscar su rostro en relación aquí, si lo quieres entender, la única forma de buscar su rostro es en oración y palabra de Dios. No hay otra forma. En la meditación de Él, como decía Josué, que no se aparte de ti ni de día ni de noche. Solo te pido que seas, ¿qué? Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. Ya lo han estudiado y lo conocen. Dios les dé fortaleza, siempre esté con ustedes, que les ayude a andar. No se confíen en lo que saben, no se confíen en lo que hacen, confíen en lo que Dios pone en su corazón con respecto a su voluntad. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima clase. Pastor, todo suyo. Gracias, David.